Muy buenas inversores, bienvenidos a Invierte en ti. Hoy vamos a mostrar la compañía que Warren Buffett compraría si fuese joven. ¿Por qué actualmente no la compra?, te preguntarás. Pues el motivo es muy sencillo. Básicamente Warren Buffett tiene demasiado capital para invertir en compañías pequeñas actualmente, por lo que cuando era joven se le haría bastante más fácil adquirir estas compañías a mejor precio. Así que vamos a mostrarte los motivos por los que Warren Buffett se fijaría en un tipo de compañía como esta. El primer motivo es que la compañía se sitúa en un sector bastante aburrido. Es un sector donde la gente no suele mirar. La gente no suele prestar atención a este tipo de compañías, ya que no llaman la atención ni generan una gran admiración alrededor de ellas. Por eso Warren Buffett miraría este tipo de compañías, ya que suele cotizar a unos múltiplos algo inferiores. El segundo motivo es que es una mid-cap con pocos analistas. Es una empresa mediana, con bastante capacidad de crecimiento, y que actualmente no tiene muchos analistas observando ni haciendo estimaciones sobre su precio objetivo. Además, no hay demasiada gente mirándola ni estimando beneficios a futuro, lo cual hace que Warren Buffett pueda fijarse más aún en ella. Otro de los motivos es que es una empresa de calidad a bajo precio. Es una compañía bastante buena, con unos fundamentales muy resistentes y cotizando a un precio bastante infravalorado debido a los dos motivos mencionados anteriormente. Otro motivo muy importante es su estabilidad en las crisis. Esta empresa tampoco suele sufrir cuando hay una debacle en los mercados, con lo cual es otro motivo importante que esos ingresos puedan mantenerse de forma sostenible en el tiempo. El último motivo es el gran equipo gestor que hay detrás de esta compañía, que lleva muchos años al pie del cañón, haciendo que esta compañía crezca de forma continua. Así que os preguntaréis, ¿qué empresa es? Se trata de Test Home Textile, cotiza en la bolsa de Hong Kong, en el sector textil. Un sector bastante aburrido para la mayoría de la gente, especialmente al tipo de nicho al que se dedica esta empresa, y es una mid-cap de apenas 8.000 millones de dólares de Hong Kong. Su ticker es 2678. Es una empresa líder en su sector, que se dedica a la fabricación y distribución de hilo de alta calidad, telas grises, tejidos para prendas y también confeccionan sus propias prendas de vestir. Comenzaron en 1997. Han superado los 3.000 clientes y además han tenido una expansión increíble en el extranjero. En los últimos 8 años sus ventas han crecido un 17% anual, lo cual es bastante destacable. Además esperan crecer a tasas superiores al 14% anual durante los próximos años de manera estable. El core business del negocio consiste en comprar algodón, el cual usan como materia prima, y fabrican y confeccionan hilo de alta calidad y tejidos, los cuales venden a sus clientes. Estos clientes usan ese hilo y esos tejidos para confeccionar sus propias prendas de vestir, y este es el negocio principal de Test Home. Además de esto, han comenzado una pata adicional del negocio, donde producen sus propias prendas. Esta nueva línea de negocio comenzó dando problemas de rentabilidad, ya que llevan más de 2 años invirtiendo en esta nueva línea y lo único que han conseguido es generar pérdidas. A pesar de esto y siguiendo su filosofía de reinvertir en su negocio, esperan comenzar a generar beneficios estables a partir de 2019. Esta nueva línea de jeanswear apenas supone un porcentaje sobre las ventas, pero tiene un potencial de crecimiento enorme, ya que además tienen una ventaja en costes, ya que ellos mismos fabrican su propio tejido y materia prima para confeccionar sus propias prendas.
por lo que los costes son bastante más reducidos que los de la competencia directa, y ese es el motivo del potencial de esta nueva pata de negocio. La estrategia del negocio podríamos dividirla en dos apartados. Por un lado tendríamos la expansión. En 2018 Tesshom invirtió 1.500 millones de renminbis en CAPEX de crecimiento, centrando su inversión en nuevos centros de producción, maquinaria, usillos, materia prima, inventarios y en realizar fusiones y adquisiciones, expandiendo sus negocios y sus infraestructuras a lugares como Vietnam, Nicaragua y Turquía. Un ejemplo de estas adquisiciones es Winitex, que tiene una integración vertical y mejora la eficiencia en la producción. La adquisición fue a PER8. Pagaron menos de 900 millones a cambio de un beneficio neto de 120 millones por Winitex, además de las sinergias que producen al aumentar la diversificación de productos de ambas empresas. También otro ejemplo de adquisición fue la compra del 65% de Precious Cypress por 95 millones de renminbis, empresa de moda con tiendas en Nueva York, que añadiría a las ventas totales más de 450 millones de renminbis. Podríamos deducir que el coste de esta adquisición ha sido de apenas 0,3 veces ventas, lo cual son dos adquisiciones cuyo coste ha sido realmente barato para los ingresos y beneficios que pueden generar. Además, recientemente han hecho una adquisición de derechos de uso de tierra en Vietnam, en el parque de Haya, lo cual va a servir para aumentar la capacidad de producción de la empresa. El coste ha sido de 100 millones de renminbis, y este tipo de inversiones muestra el compromiso de la empresa a largo plazo de aumentar su capacidad y generar mayores ingresos. El segundo apartado de la estrategia de Tesshom consiste en aumentar los márgenes de forma considerable. Esto lo consiguen reduciendo los costes y mejorando la eficiencia del negocio. A pesar de la variable del precio del algodón que afecta directamente a su negocio, Tesshom intenta aprovechar su escala para mejorar los márgenes de la compañía de forma sostenible, como por ejemplo con Jeanswear, que como anteriormente prometieron, han comenzado a rentabilizar esta nueva línea de negocio, lo que demuestra el compromiso de los insiders de conseguir que su compañía mejore y aumente la eficiencia, reduciendo los costes y aumentando los márgenes en cada pata del negocio. Hablando de uno de los factores que más le gustaría a Warren Buffett en un negocio sería sus ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas de Tesshom frente a la competencia y qué la hace realmente diferente? Como primer punto podríamos hablar de la tendencia del sector. Como podemos observar en el gráfico, la tendencia del sector va a ser un aumento de las ventas del algodón a nivel mundial y va a continuar de forma alcista a lo largo de los años. Sin embargo, la producción va a crecer a un ritmo superior a la demanda. Este hecho empuja el precio a la baja y hace que las empresas más débiles del sector comiencen a entrar en pérdidas y tengan que cerrar o vender sus negocios, lo cual hace para Tesshom una oportunidad muy interesante de adquirir rivales a buenos precios. Esta capacidad de Tesshom de aguantar esos precios bajistas de algodón y adquirir rivales se debe a su escala. Tesshom cuenta con un total de 38.000 empleados en plantilla, mientras que rivales de la competencia tienen apenas 7, 8, 10 y 30 empleados, lo cual es muy fácil que Tesshom tenga bastante poder de negociación sobre estos. Tesshom compite en un sector con una fragmentación excesivamente elevada. Se estima que hay más de 100.000 empresas dentro de este sector y Tesshom es uno de los líderes con mayores ventajas en costes, márgenes y capacidad de crecimiento. A esto debemos añadir que Tesshom solo ocupa un 4% de la cuota de mercado en esta industria. Podemos ver que las ventas totales de empresas textiles ascendieron a casi 3 billones de renminbis
en 2018 y Tesjon vendió 19.000 millones dentro de esos 3 billones totales, por lo que Tesjon tiene bastante capacidad de crecimiento dentro de la industria. Como hemos hablado antes, el precio del algodón también afecta de forma directa a los costes de Tesjon. Esto se debe a que Tesjon tiene unos inventarios alrededor de 3 a 4 meses, por lo que esos inventarios, que quizás se pagaron hace 3 meses, actualmente pueden estar vendiéndose a un precio absolutamente distinto. Y por ese hecho, Tesjon en algunos momentos compra ese algodón a un precio quizá más caro y al cabo de 3 meses puede que el precio del algodón haya descendido y tengan que venderlo a un precio menor, o puede suceder a la inversa. Esto es lo que hace fluctuar los márgenes de Tesjon de forma continua. A pesar de este hecho y de que el precio del algodón ha sido bajista en los últimos 3 o 4 años, los ingresos de Tesjon han crecido de manera continua un 17% anual. Por lo que podemos deducir que aunque el precio del algodón afecte a los márgenes de la compañía, no está afectando al crecimiento de la compañía a largo plazo. Otra ventaja a comentar sería la buena asignación de capital. Un ejemplo de esto son las buenas inversiones en propiedades y materiales para aumentar la capacidad de producción. Winitex es un ejemplo de esto. Además, el aumento continuo de las ventas a lo largo de los años muestra la eficiencia de la asignación de capital y las buenas inversiones que se están haciendo en favor del crecimiento del negocio. Otra ventaja, cuya función es reducir de manera drástica el riesgo de la compañía, es la diversificación de clientes que tiene. Tesjon posee actualmente más de 3.000 clientes y los 10 más grandes apenas suponen en su conjunto un 17% de las ventas. El primer cliente apenas supone un 4,8% y tienen acuerdos comerciales de más de 5 años con los clientes más importantes. Por este lado, el riesgo de la compañía disminuye de forma radical. Y además de estas ventajas, como bonus, me gustaría añadir otro hecho reciente, ya que en julio de 2019 la empresa reportó un profit warning, donde explicaban que los márgenes se vieron reducidos. El margen de beneficio bruto cayó del 16,5 al 13,5. Aunque esto al principio podría parecer un riesgo, las ventas de Tesjon a Estados Unidos, o sea, las exportaciones, son de un 2,5% sobre el total de las ventas de Tesjon, por lo que el riesgo se reduce de manera drástica. Es cierto que la guerra comercial puede afectar al precio de algodón. Sin embargo, Estados Unidos y China parece que comienzan a negociar de forma razonable y están bajando la intensidad de la guerra comercial, algo que favorecerá a la empresa a largo plazo. Con todo lo mencionado hasta ahora, vamos a pasar a uno de los apartados que quizá más importancia deberíamos dar a la hora de valorar una empresa, ya que de este apartado muchas veces puede suponer tu éxito o fracaso a la hora de invertir. Los riesgos de una compañía son una de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de valorar, ya que podrían hacernos perder el total del capital invertido, así que más vale tener bastante en cuenta este apartado en cada negocio. Uno de los principales riesgos de Tesjon es la moneda. La empresa cotiza en dólares de Hong Kong y sus cuentas se reportan en renminbis. Existe un riesgo cambiario, ya que son monedas algo más inestables por su situación geopolítica. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico, no puede afectar en exceso a la rentabilidad total de la inversión, ya que el potencial de revalorización, que más adelante veremos, es mayor que las posibles fluctuaciones de la moneda respecto al euro. Otro de los riesgos es la concentración de ventas en un solo producto. El hilo de alta calidad supone demasiado peso sobre el total de las ventas. A pesar de que ellos confían en el aumento de la demanda a largo plazo, esto es un riesgo a tener en cuenta. Por otro lado, para mitigarlo, están diversificando y aumentando de las nuevas líneas de negocio, como la venta de telas grises y el nuevo negocio de jeanswear, que consiste en confeccionar sus propias prendas. También podríamos destacar la concentración geográfica de ventas en China. Debido a que la mayoría de producción y ventas suceden dentro de China, están muy expuestos a las políticas y a la demanda de dentro de China,
Cada vez están más diversificados, pero debemos tenerlo en cuenta a la hora de valorar. Llegamos a la recta final y toca hablar del equipo directivo. El presidente John Tianzu dice que a pesar de la guerra comercial ha aumentado la demanda y en consecuencia han aumentado su capacidad de producción. Como podemos ver en la tabla, los insiders son los accionistas de referencia del grupo, poseyendo John casi el 60% de las acciones y Zhu el 24%. En total representarían casi el 80% del total de las acciones. Este es un motivo destacable y en el que Warren Buffett se fijaría, ya que la directiva tiene su propio patrimonio dentro de la compañía. Sin embargo, mirando la siguiente tabla podemos ver que los salarios son muy inferiores al total del patrimonio que poseen los insiders en acciones, ya que tienen un patrimonio bastante elevado dentro de la compañía, lo que nos hace pensar que confían en el crecimiento de la compañía a largo plazo. Llegando a la recta final, hay que valorar este negocio de forma conservadora, para no hacer estimaciones exageradas que nos lleven a error. Haciendo un breve resumen, tenemos una empresa con ventajas, que puede crecer a más del 14% anual de forma sostenible a largo plazo. Tienen un margen operativo de un 10% de media. Aunque es una acción volátil que puede fluctuar debido al precio del algodón, podemos usar estas fluctuaciones para aumentar o reducir el peso en cartera de esta compañía. Por otro lado, tiene un ROCE, un retorno sobre el capital empleado, superior al 15% y una deuda muy baja, lo que reduce bastante el riesgo de la compañía. La empresa tiene un market cap de 8.000 millones de dólares de Hong Kong y un beneficio de casi 1.500 dólares de Hong Kong, por lo que estaría cotizando cerca de PER 6 de 2019. Se estima que la empresa genera un beneficio de unos 2.300 millones de dólares de Hong Kong, por lo que las acciones pasarían a cotizar a un PER de 3,5 veces en 2023. Mientras que empresas comparables como Pacific Textile cotiza cerca de PER 12. Test Home ha cotizado históricamente cerca de PER 10. Con estos datos deducimos que la empresa cotiza a un precio bastante inferior a su valor intrínseco. El precio actual de la acción es de 8,8 dólares. Con estos datos de crecimiento, aplicando un múltiplo conservador de PER 10, 8 veces EV/EBIT, el valor estimado para la acción en 2023 es de cerca de 23 dólares por acción, lo que supone cerca de un 160% de rentabilidad total, o un 37% anualizado. También podemos estimar su potencial viendo que cotiza por debajo de la media histórica en valor en libros. Si miramos el gráfico, históricamente ha cotizado cerca de 1,52 veces valor en libros. Sin embargo, actualmente se encuentra por debajo de una vez. Por lo que observamos, el valor en libros por acción ha crecido a lo largo de 14 años de forma sostenible, multiplicando por más de 10 veces su valor. Por último, vamos a puntuar la empresa para hacernos una idea global de si es una buena oportunidad de compra o no. Podemos puntuar la calidad del negocio con un 8, ya que es resistente a las crisis, crece de forma estable, etc. Un riesgo de 3, ya que tiene un riesgo bastante inferior a la media y es muy estable. El precio actual es bastante bueno, ya que cotiza por debajo de su valor en libros y del PER histórico que hemos mostrado anteriormente. La nota final para esta inversión es de un 7,8. Espero que te haya gustado el vídeo y te invito a que analices por ti mismo esta compañía y comentes qué te ha parecido. Suscríbete, compártelo y dale a like si quieres más vídeos como este. Un saludo y comienza a invertir en ti.